Y bueno, colombianos, esto es una noticia que debería estar en todos los medios nacionales, pero adivinen qué, ningún medio tradicional excepto Noticias Uno ha querido mostrar el bombazo de noticia, y es que está confirmado que el gobierno de Iván Duque chuzó la campaña del presidente Gustavo Petro para afectarlo y que no llegara a la presidencia. Y eso se ha revelado en las últimas horas gracias a una investigación que hizo Noticias Uno, donde la misma policía le entregó de forma confidencial los documentos o le contó cómo sucedieron las cosas. Y es que 4 agentes especialistas en ciberinteligencia chuzó la campaña de Gustavo Petro, o sea, interceptó ilegalmente esta campaña para afectarlo desde Ámsterdam. Estos 4 agentes de la inteligencia de la policía colombiana, y obviamente pues aparecieron, recordemos, los famosos Petrovideos que le fueron entregados a Vicky Dávila para publicarlos cuando le diera la gana en Revista Semana, buscando el momento preciso para afectar la campaña de Gustavo Petro. Esto es una noticia gravísima para la democracia colombiana. Esto debe tener repercusiones urgentes, donde Iván Duque está involucrado, donde Vicky Dávila está involucrada. Si todo esto pues llega a ser cierto, como lo ha anunciado Noticias Uno con su investigación, y aseguran pues que es totalmente verídico, que está confirmadísimo que el gobierno de Iván Duque, por medio de la dirección de la inteligencia de la Policía Nacional desde Ámsterdam, con 4 agentes de la policía especialistas en estas situaciones de la ciberinfiltración, pues infiltraron las redes, las plataformas de la campaña de Gustavo Petro. Recordemos que fueron muy sonados los Petrovideos y que muchos decían que era raro porque Vicky Dávila con la Revista Semana sacaban de a poquitos videos a medida que Gustavo Petro iba subiendo en las encuestas, a medida que Gustavo Petro se daba ya como ganador, buscando tumbarle la presidencia, tratando de pues afectarle la campaña presidencial, porque eso sí, ni Rodolfo Hernández, ni Federico Gutiérrez, ni mucho menos Fajardo y sus amigos fueron afectados por este tipo de interceptaciones. Simplemente fue la campaña de Gustavo Petro y trataron de hacer tremendo escándalo, tremendo show, porque nunca, según ellos, habían visto estrategias de campaña política. Por Dios, si el uribismo utilizó estrategias malévolas, estrategias cochinas para que no ganara la consulta anticorrupción, para que los colombianos votaran no al plebiscito por la paz, o sea, son una vergüenza sinceramente. O sea, Iván Duque con el Centro Democrático, con sus amigos, utilizando nuestros impuestos por medio de la Policía Nacional, que presuntamente pues están involucrados en todo esto, que hasta ahora el ministro de Defensa Iván Velázquez pues ha obtenido esta información según lo que dice Noticias Uno, porque cuando se dio el empalme entre el gobierno de Iván Duque y el nuevo gobierno de Gustavo Petro, la policía, la dirección de la inteligencia de la Policía Nacional, por medio de Iván Duque, pues no quiso revelarle esta información. Recordemos que Iván Duque con su ministro Daniel Palacios, del ministro del Interior, buscaban que se aprobara una ley en el Congreso que le permitiera a Iván Duque no darle información privilegiada de inteligencia militar al nuevo gobierno de Gustavo Petro, porque sabía que ahí estaban las pruebas de las chuzadas a la campaña de Gustavo Petro. Pero han revelado estos agentes de la policía que le han entregado la información a Noticias Uno, y es que lo hicieron de forma clandestina. O sea, se fueron para Ámsterdam por medio de una plataforma, un programa muy poderoso en infiltraciones, y lograron vulnerar pues las redes y la campaña de Gustavo Petro, accediendo a todo el material. Recordemos que Vicky Dávila era feliz diciendo que tenía miles y miles de horas de grabación. O sea, era una cosa que no, mejor dicho, era una burla total. Cómo pues se pavoneaban con esto de las infiltraciones ilegales, como Álvaro Uribe Vélez lo hizo en aquel entonces con el DAS. Sinceramente pues debe haber repercusiones en contra de Iván Duque, en contra de Vicky Dávila, en contra de todos estos que hicieron parte de pues, estos delitos, ¿no? Porque aquí hay delitos que seguramente la parte jurídica de Gustavo Petro y de quienes se vieron afectados pues llevarán ante la justicia para revisar estos casos. Esto es una situación que debe estar en todos los medios de comunicación. Hasta el momento de la grabación de este video
solo Noticias 1 y medios independientes, medios alternativos han publicado esta situación que es gravísima y en redes sociales también, pero ningún medio tradicional que se benefició, que hizo de las suyas con esta información, ha publicado tal desfachatez de Iván Duque. Sinceramente, esperamos que esto avance en contra de quienes estuvieron involucrados en esas interceptaciones ilegales. Por otra parte, mis queridos amigos, se anuncia que el presidente Gustavo Petro ya está preparando el decreto para derogar, para quitarles esos esquemas de escoltas a funcionarios del gobierno de Iván Duque. Recordemos que Iván Duque también, por medio de un decreto antes de salir, les dejó escoltas sin ningún estudio previo de seguridad a ciertos funcionarios que estaban en el Consejo de Seguridad de ese gobierno, simplemente que pues por tener los escoltas, porque según ese decreto no se necesitaba ningún estudio previo de si estaban en riesgo o no, simplemente se les colocó escoltas hasta que consideraran que no estaban en peligro, o sea, con nuestros impuestos pagándole escoltas a personajes que ganaron muy bien, que son personas adineradas y que no necesitaban eso. Y según se dice, Gustavo Petro ya está alistando este decreto para quitarles definitivamente ese privilegio que les dejó Iván Duque. Y por otra parte, el gobierno de Gustavo Petro ya firmó el decreto con el que suspende el cese al fuego que había anunciado, que se suponía era bilateral con el ELN, pero el ELN dijo que no, que en ningún momento ellos habían anunciado eso. Entonces Gustavo Petro, como presidente, pues ya ha firmado ese decreto para reactivar las operaciones militares contra los miembros y contra este grupo guerrillero del ELN. Esperamos, mis queridos amigos, que este proceso con la guerrilla del ELN llegue a un buen término, que dejemos de matarnos como colombianos, porque sinceramente, ¿a dónde vamos a parar? Este país tiene tanto por conocer, tantas riquezas, tanto por desarrollarse, pero si seguimos en este conflicto interno, sinceramente no vamos para ninguna parte. La gente tiene miedo de ir a ciertas regiones porque están ciertos grupos al margen de la ley, y ya es hora que se retomen los diálogos. Pues por este momento ya sabemos que están suspendidas las mesas de negociación con el ELN, ¿sí? Que se van a reanudar en los próximos días. Algunos medios han dicho que las mesas de negociación están pues en conflicto por todos estos anuncios, pero ¿cómo van a estar en conflicto si están suspendidas? Recordemos que ya se llevó a cabo el primer ciclo en Venezuela. En fin, deseamos que las cosas fluyan bien. Y como última noticia, y sinceramente esto ya es rayar con lo ridículo, ¿sí? Esto es creer a los colombianos pendejos hasta más no dar. Karen Abudinen, la exministra de las TICs del gobierno de Iván Duque, que se le embolataron 70.000 millones de pesos con esos centros poblados donde está Emilio Tapias, mejor dicho, donde le hicieron conejo a los niños de Colombia con la conectividad. Esos 70.000 millones se perdieron, mis queridos amigos. Y como ahora resulta que salieron con el cuento de que Rusia, por medio de Twitter y cuentas falsas, cuentas bots, ayudaron a Gustavo Petro en la campaña y que atacaron a la oposición de Uribe y en fin, ahora dice Karen Abudinen que ella es víctima de los rusos, que esas cuentas también le tiraron contra ella para afectar su apellido, para ridiculizar su apellido, y que se va a declarar víctima en estas investigaciones. ¿Cómo les parece, mis queridos amigos? O sea, se embolataron 70.000 millones de pesos. La señora está metida hasta acá, según lo que ha dicho Emilio Tapias. Y ahora que sale esta polémica show de los uribistas de que Gustavo Petro ganó gracias a los rusos y a las redes sociales, la señora dice que ella es víctima de eso. Sinceramente, lo que dijeron las redes sociales pues fue lo que anunciaron los medios de comunicación, que la señora exministra Karen Abudinen se dejó robar esos 70.000 millones de pesos por no revisar bien a quién le estaba dando esos multimillonarios contratos. Sinceramente, la política colombiana tira a hacer mucho circo, ¿no? Los políticos son muy graciosos y lo peor es que, en últimas, la justicia termina como dándole la razón a ciertos políticos. Así que esperamos que esta señora no se salga con la suya y responda con sus funcionarios o exfuncionarios por lo que pasó. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse, compartir nuestro contenido. Bye bye.